inicio a la grabación de un debate sobre derecho sindical y el conflicto colectivo en el contexto colombiano. Esta grabación se realiza previa autorización de los asistentes, el doctor Vladimir Olivera, la doctora Sandra Castillo Suárez, la doctora Luz Miriam Cárdenas y quien les habla, Nancy María Pinto Ramírez. El caso que tomamos es un caso reciente, realizado en el 2025 sobre la reforma a la negociación colectiva que generó crisis nacional entre más de 30 sindicatos y el gobierno colombiano. Vamos a contextualizar un poco este caso para poder iniciar el debate con las personas que están como intervinientes. En septiembre del 2025, un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo desató una fuerte crisis entre el gobierno y el movimiento sindical colombiano. Más de 30 sindicatos y federaciones nacionales denunciaron que el gobierno pretendía reformar la negociación colectiva sin concertación, afectando la libertad sindical y el derecho a negociar. Este caso, que fue de gran impacto, generó de gran impacto porque involucró este caso. Involucró derechos colectivos fundamentales, libertad sindical, que está establecida en el artículo 39 de la Constitución Política, la negociación colectiva, según el artículo 55 de la Constitución Política y convenios de la OIT. Asimismo, involucró la tensión entre sindicatos mayoritarios y minoritarios. Asimismo, involucró la posible concertación de poder sindical en una sola organización. ¿Cuáles fueron los principales hechos de este caso que fue de gran impacto a nivel nacional en Colombia? Fueron los siguientes. El primero, el Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto para modificar la negociación colectiva en el sector privado y en el sector oficial. Asimismo, ese borrador imponía lo siguiente: obligación de presentar un único pliego por sector, una sola mesa de negociación, incluso si existían varios sindicatos. Tercero, restricción de tiempos para radicar pliegos. Cuarto, prohibición de presentar nuevos pliegos mientras existían convenios vigentes. Asimismo, como hechos principales de este caso fue que los sindicatos denunciaron que la reforma o el proyecto de reforma violaba sentencias como la sentencia C-567 del 2000 y la sentencia C-063 del 2008. Asimismo, indicaban que desconocían convenios internacionales de la OIT, vulneraba la autonomía sindical y repetía el modelo del decreto 243 del 2024. Por otra parte, este hecho también tenía como principal que los empresarios de ACOPI, FENALCO y la CUT rechazaban este decreto porque alegaban que la reforma afectaría a las MIPYME en Colombia. Este caso se volvió un debate nacional y fue noticia de alto impacto. ¿Cuál es el problema jurídico de este caso que hemos tomado para este debate? Y es que los principales temas que vamos a discutir aquí son los siguientes: autonomía sindical, democracia sindical, representatividad, conflictos colectivos y separación de poderes y límites a la potestad reglamentaria. Vamos a iniciar con 5 preguntas, las cuales voy a ir lanzando y cada uno de los participantes va a dar su opinión frente a la pregunta que se vaya realizando. La primera pregunta va enfocada en lo siguiente. La obligación de un único pliego vulnera la libertad sindical. ¿Por qué? Doctor Vladimir. Evidentemente, la libertad sindical comprende la autonomía para definir estrategias de acción colectiva, incluida la presentación de pliegos y la integración de comisiones. La imposición ilegal de un único pliego puede viciar de contenido esa autonomía, sobre todo si excluye o invisibiliza a los sindicatos minoritarios. En el 2025, más de 30 sindicatos denunciaron que el proyecto desconocía precedentes como la sentencia C-567 del 2000
y la sentencia C-063 del 2008, como usted lo mencionaba ahorita, doctora Nancy, precedentes que rebustecen la participación plural y rechazan esquemas que entregan la negociación únicamente al mayoritario. Ahora bien, la OIT acepta criterios de representación, ha aclarado que no puede eliminar los medios esenciales de acción de las organizaciones no mayoritarias. La prioridad del más representativo no debe traducirse en silenciamiento justo. Esta línea, además, con la idea de la unidad de negociación del sector público, pero con participación proporcional, como se discutió luego frente a la reforma de 2026. Muchas gracias, doctor Vladimir. ¿Alguien más desea aportar algo frente a esta pregunta? Doctora Sandra. Sí, gracias. Añadiendo un poco lo que dice mi compañero Vladimir, la unidad del pliego puede ser una técnica de orden público laboral para evitar atomización, costos transaccionales y dilaciones. Razones que el gobierno invocó para reformar el esquema. Sin embargo, esa unidad debe venir de un acuerdo previo con los sindicatos, en sus efectos con criterios, objetivos, representatividad y cupos proporcionales en la comisión negociadora, evitando la exclusión y minoritarios, el giro hacia la negociación multinivel del 2026. Busca ampliar la cobertura y coordinar los intereses, pero ha recibido críticas por dudas técnicas y de implementación que refuerza la necesidad del diálogo tripartito y salvaguardar el pluralismo. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. ¿Alguien más desea participar frente a esta pregunta? Adelante, doctor. No hay más participación. Ok, muchas gracias. Damos continuidad entonces a la pregunta número 2 frente al siguiente tema. ¿Es válido que el empleador negocie solo con el sindicato mayoritario? Doctora Sandra. Sí, gracias. Público, ciertos decretos han exigido unidad en la mesa y un acuerdo único, pero la solución no puede ser negociar solo con la parte mayoritaria. Si ello elimina la representación del grupo minoritario con un peso real. La discusión en el 2025 mostró que el riesgo de la hegemonía sindical y la exclusión de voces en el 2026 empujó un esquema multinivel, pero eso no convalida las prácticas monopólicas de la representación. La OIT ha admitido unidad representativa siempre que no suprima derechos esenciales de los demás. Doctora Sandra, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar frente a esta pregunta? Sí, doctor Vladimir, tiene la palabra. Esto acá también, la validez depende si existe un marco reglamentario claro, de concertación previa y de si los criterios de representatividad permiten incidencia proporcional de minorías, de los minoritarios, perdón. Por ejemplo, grupos en la comisión. Un trato exclusivo al mayoritario sin contrapesos tensiona el artículo 39 y el 55 de la Constitución Política. La controversia del 2025 ilustra una mesa única exclusiva. Puede ser si cierra el espacio democrático a otras organizaciones que representan un número relevante de trabajadores. Muchas gracias, doctor Vladimir. ¿Alguien más desea participar frente a esta pregunta? Está bien.
Ok, perfecto. Damos continuidad a la pregunta número 3 y es en este sentido. ¿El principio de representatividad justifica la exclusión total de otros sindicatos? Bueno, en esta pregunta, pues yo digo que no. La representatividad opera como un criterio de ponderación, no de expulsión. La OIT ha reconocido la noción de más representativo, pero ha enfatizado que ese estatus no debe otorgar privilegios que excedan de la prioridad de interlocución, menos aún habilitar la expulsión de minoritarios del proceso. El debate del 2025 evidenció que la exclusión total fue precisamente el núcleo de la crítica, donde la reforma debía ordenar, no silenciar. El decreto 234 del 2006, de 2026 avanza hacia pisos mínimos sectoriales y niveles superiores, lo que hace más necesario diseñar reglas de inclusión, de proporcionalidad, para que toda pluralidad inicie en un piso sin que uno solo monopolice la voz. Muchas gracias, doctora Luz. ¿Alguien más desea intervenir frente a esta pregunta? Continúe, doctora Nancy, no hay más preguntas, no hay más Ok, respuestas. perfecto. Muchas gracias. Damos continuidad a la pregunta número 4. Y es en este sentido, ¿cómo se garantiza la pluralidad sindical en los procesos de negociación colectiva? ¿Qué propuestas o qué mecanismos concretos proponen ustedes? Doctor Vladimir. Ya 5 puntos pues, para poder solucionar esta problemática de exclusión. La primera sería que las premisas sindicales obligatorias sean el apoyo logístico del empleador para buscar una unidad del pliego. Como segunda, si no hay un acuerdo, una regla subjetiva proporcional. Cupo por número de afiliados con topes mínimos para el mayoritario. Una tercera propuesta, la publicidad de citas de afiliación certificadas para transparentar la representatividad. Como cuarto, una veeduría tripartita, Mintrabajo, empleador y centrales. Esto para garantizar el debido proceso de integración. Y como quinto, una negociación multinivel cuotas de presencia mínima para federaciones y sindicatos de base con un umbral razonable, evitando capturas por uno solo. Estas salidas recogen las críticas de los diálogos o lo que se quiso hacer el año pasado con respecto a los lineamientos sindicales que se venían manejando y las alertas técnicas del 2026. Muchas gracias, doctor Vladimir. ¿Alguien más desea aportar a esta pregunta? Doctora Sandra. Continuando con lo que decía mi compañero Vladimir, yo añadiría reglas de alternancias en vocerías, actas públicas de deliberación, mecanismos de disensos consignados en el acuerdo final. En escenarios de pliego estatal unificado, es decir, la experiencia demuestra que la unificación puede ser en asambleas nacionales, estatales y comisiones designadas, lo que acorta el tiempo de atomización y extinguir la pluralidad. Muchas gracias, doctora Sandra. ¿Alguien más desea aportar a esta pregunta o damos continuidad a la quinta y última pregunta del debate? Continuamos con la última pregunta del debate. ¿Cómo se relaciona este caso con el conflicto colectivo y el fuero circunstancial? Diga, doctora Luz Miriam. Bueno, yo lo que quiero decir es que cuando se radica un pliego y se instala una negociación, ahí se activa el conflicto colectivo. El fuero circunstancial protege contra los despidos sin justa causa durante el trámite.
Aunque su núcleo está asentado, decisiones judiciales recientes han precisado límites, por ejemplo, una discusión sobre el fuero, o sea, la fuerza. La renovación de los contratos a término fijo han sido abordadas con una cautela por la jurisprudencia y subrayado que no todo evento activa una estabilidad automática, salvo que haya prueba de discriminación antisindical. Gracias, doctora Luz. ¿Alguien más? Doctor Vladimir. Pero en nuestro caso, referente al 2025, la exclusión de sindicatos puede tensionar el desarrollo regular del conflicto colectivo, porque reduce los actores legitimados y genera acciones de tutela o de nulidad, por vulneración de la libertad sindical y debido a procesos colectivos. Las lesiones de 2025 muestran que la seguridad jurídica exige reglas claras y concertadas para que el conflicto se tramite en unidad, con la pluralidad y las protecciones efectivas para todos los representantes. Muchas gracias, doctor Vladimir. ¿Alguien más desea aportar a esta pregunta? ¿No? Listo, muchas gracias, doctores. Dando ya por finalizada, presento el siguiente resumen o conclusiones como grupo de este debate frente a este caso. La primera es frente a la libertad sindical y negociación colectiva. La libertad sindical, conforme al artículo 39 de la Constitución Política y el derecho a la negociación colectiva, artículo 55 de la misma Constitución Política de Colombia, se ven afectados cuando la llamada unidad de pliego o de mesa de negociación termina convirtiéndose en un mecanismo de exclusión de los sindicatos minoritarios. Si bien la representatividad es un criterio válido, no puede utilizarse para silenciar por completo a otras organizaciones sindicales, ya que esto vacía de contenido los derechos fundamentales que la Constitución protege. Segunda conclusión, posición de la OIT sobre la representatividad sindical. La Organización Internacional del Trabajo reconoce la figura del sindicato más representativo y acepta que una prioridad en la interlocución. Sin embargo, advierte que esta prioridad no puede convertirse en un privilegio excesivo, ni mucho menos anular los medios esenciales de acción de los demás sindicatos. En otras palabras, la representatividad no puede justificar la exclusión total. Tercera conclusión, frente al contexto reciente, las tensiones normativas que se han suscitado en el 2025 y la que entró en vigencia en el 2026. En el año 2025 se presentó un fuerte debate a nivel nacional frente a un proyecto que pretendía imponer un pliego único de negociación, lo cual generó resistencia sindical. Posteriormente, ahora en el 2026, el decreto 234 amplió el escenario hacia una negociación multinivel, lo que representa un avance, pero también abrió interrogantes técnicos y operativos. Esto refuerza la necesidad de que las reglas de negociación se definan con concertación tripartita bajo criterios de proporcionalidad, transparencia y equilibrio entre las organizaciones. Tercera conclusión, mecanismos para garantizar inclusión y equilibrio. Nuestros compañeros, el doctor Vladimir Olivera y Sandra Castillo, nos indicaban los siguientes mecanismos. Para evitar la exclusión de sindicatos minoritarios, se proponen varios mecanismos prácticos, entre ellos indicaron lo siguiente: mesas previas de concertación, premesas, asignación de cupos proporcionales según representatividad. Tercero, límites al poder decisorio del sindicato mayoritario. Elaboración de actas públicas y accesibles. Veeduría tripartita, es decir, que involucre al Estado, a los empleadores y a los trabajadores. Establecimiento también de un umbral mínimo de participación en esquemas de negociación multinivel. Estas propuestas se inspiran en experiencias previas de pliegos unificados en el sector estatal, donde se ha buscado un mayor equilibrio.
Quinta conclusión del equipo. Impacto en el conflicto colectivo y el fuero circunstancial. Desde la perspectiva del conflicto colectivo, la exclusión injustificada de un sindicato altera el debido proceso colectivo. El fuero circunstancial protege a los trabajadores durante la negociación, pero esto no es absoluto. La jurisprudencia ha sido clara en señalar que este fuero no implica automáticamente la renovación de contratos a término fijo, salvo que exista prueba de una discriminación antisindical. Es decir, la protección existe, pero tiene límites jurídicos bien definidos. Estas son nuestras conclusiones. Damos gracias a todos por la participación en este debate. Muchas gracias, doctor Vladimir, doctora Sandra, doctora Luz Miriam. Gracias. Gracias.